Así, el príncipe Guillermo entró en una habitación llevando 3 llaves antiguas y una carpeta de cuero con el escudo de una reina muerta. Y para cuando salió, la familia de Camila había perdido una finca de 12,000 acres que durante 15 años creyeron que era suya. No porque Guillermo les hubiera gritado, ni porque hubiera habido algún enfrentamiento dramático, sino porque un abogado abrió aquella carpeta y leyó una sola frase que convirtió en completamente carente de sentido todas las promesas que el rey Carlos había hecho jamás sobre aquella casa. La finca nunca fue suya para regalar. Nunca perteneció al lado de Camila. Y la parte más brutal ni siquiera fue el lenguaje legal. Fue la firma al final de la página. Una firma de 1951 que todos en aquella habitación habían olvidado. Así que, antes de entrar en cómo se desmoronó todo esto, si estás disfrutando de estas inmersiones profundas en las jugadas de poder reales y el papeleo que hay detrás, dale a suscribirte a Crown Watch para no perderte la siguiente. Ahora, desglosemos realmente lo que ocurrió aquella mañana porque los detalles son genuinamente extraños y cuanto más los miras, más la historia oficial empieza a aparecer una cobertura de algo mucho más deliberado. Así que aquí está la escena. La familia de Camila llegó a Ravensmere esperando una formalidad, no una discusión, no un enfrentamiento, papeleo, durante 15 años. Esta finca había sido tratada como un asunto resuelto. 12,000 acres, una casa solariega jacobina, 42 cottages, granjas en funcionamiento, un lago privado, pinturas que nunca han sido exhibidas públicamente. Esto no era una situación de cottage de fin de semana, era una propiedad de legado, el tipo de lugar que define la identidad de una familia durante generaciones. Y el personal de Ravensmere ya había empezado a tratar al lado de Camila como a los futuros dueños. Llamaban a una de las habitaciones de arriba el estudio del señor Parker Bowles. Aquella mañana pusieron flores frescas en aquella habitación, no porque nadie lo hubiera pedido, sino porque eso es lo que se hace cuando crees que alguien está a punto de tomar posesión de una casa. Aquellas flores habían desaparecido al anochecer. Ese es el primer detalle que te dice que esto no fue una negociación, fue una ejecución. Guillermo llegó a las 8:46 de la mañana, sin comitiva, sin anuncio. Un vehículo oscuro a través de las puertas orientales. 2 abogados bajaron detrás de él con maletines negros a juego. Ahora, aquí es donde se pone raro. Guillermo no usó la entrada principal. Rodeó la casa a través del patio de grava mojada y entró por la antigua oficina de la finca. La habitación donde se han guardado los registros de tierras desde la época de la reina Victoria. ¿Por qué el príncipe de Gales evitaría el salón donde su familia estaba esperando? ¿Por qué iría directamente a la sala de registros? Porque no estaba allí para una reunión familiar. Estaba allí para presentar pruebas. Entró por la puerta donde vivía la prueba. Why si alguien hubiera entendido eso en el momento, habría sabido lo que se avecinaba. Camila se enteró de que Guillermo estaba en la propiedad alrededor de las 9 y asumió que quería hablar de renovaciones. Esa no es una suposición descabellada. Había habido discusiones reales sobre arreglar el ala este. 2 techos estaban filtrando. Había conversaciones discretas sobre renovar cottages para su familia extendida. Carlos aparentemente había animado todo eso. Esa palabra animado importa mucho porque cuando tratas con familias reales, las promesas privadas se hacen en habitaciones donde nadie pide pruebas. Y la prueba es lo único que importa. La frase que Carlos seguía usando según las fuentes eran 5 palabras. Siempre tendrán Ravensmere. 5 palabras que suenan a promesa. 5 palabras que suenan a seguridad. Pero los comentarios inocentes se vuelven peligrosos cuando alguien gasta dinero porque cree en ellos. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Se hicieron planes. Se midieron muebles.
Un pariente estaba considerando trasladar caballos a los paddocks del sur. Al hijo de Camila le mostraron la bodega y le dijeron qué botellas eran las de la casa. Imagina oír eso año tras año. Imagina que te traten como al futuro dueño cada vez que cruzas las puertas. Luego imagina a Guillermo sentarse a aquella mesa, colocar una opinión legal de 6 páginas delante de todos y decir con calma las palabras, ¿ninguno de ustedes era beneficiario? Esa frase no solo afecta al presente, reescribe el pasado. Cada promesa de repente significa algo diferente. Cada habitación que reclamaban ahora pertenece a otra persona. Cada reforma se cuestiona. Pero la verdadera pregunta que flotaba sobre aquella mesa era sencilla. Si no ellos. Entonces, ¿quién Guillermo se negó a responder eso por el momento? Simplemente dejó que el silencio se instalara allí. Esa frase, ninguno de ustedes era beneficiario, es más fría de lo que suena. No dijo, habéis perdido la finca. No dijo, me la estoy llevando. Ambas implicarían que alguna vez fue suya para perderla. Lo dijo de una forma que dejó claro que nunca les había pertenecido en absoluto, ni ahora, ni nunca. Llevó años de visitas a la bodega y mediciones de muebles y llamar a una habitación el estudio, todo ello reescrito en una cláusula como carente de cualquier validez legal. Eso no es rabia. La rabia dice, me has traicionado. Guillermo dijo, nunca hubo nada aquí para vosotros. Eso es mucho más difícil de superar. Camila entró en la oficina de la finca después de las 9:20. Carlos llegó unos minutos después y ya parecía inquieto. El hecho de que Guillermo no le hubiera informado de esta reunión de antemano no era el problema principal. El problema era la carpeta. Guillermo estaba sentado junto al abogado principal sosteniendo una carpeta de cuero desteñida, y Carlos reconoció el escudo de inmediato. Pertenecía a la reina madre, la abuela de Carlos, y en el momento en que la vio, según relatos de personas que estaban allí, la confianza simplemente se drenó de su rostro, porque Carlos sabe lo que significa cuando su hijo aparece con los papeles privados de su abuela. Significa que el pasado acaba de entrar en la habitación. La carpeta contenía la verdadera historia de Ravensmere. Bueno, no era lo que nadie esperaba. Ravensmere nunca fue propiedad de Carlos. Tampoco era tierra del Crown Estate. Formaba parte de un acuerdo familiar privado, una estructura legal que había sido enmendada 3 veces a lo largo de las décadas. La primera enmienda protegía la tierra, la segunda protegía la casa, pero la tercera enmienda protegía la única cosa que nadie en aquella habitación había comprobado: la cláusula de sucesión. ¿Quién viene a continuación? Y esa cláusula lo cambió todo. El interés legal de Carlos en Ravensmere era lo que se llama un interés vitalicio. Podía vivir allí, podía mantenerlo, podía recaudar ingresos de las granjas, pero no podía transferirlo permanentemente fuera de la línea de sangre del acuerdo, ni por promesa, ni por carta, ni por orden real. Tenía las llaves de la casa de por vida. Pero no tenía voz en quién recibía la finca después de él. Había prometido a la familia de Camila durante 15 años y nunca había tenido la autoridad legal para hacerlo, ni una sola vez. La hija de Camila hizo la pregunta obvia: ¿por qué el rey no puede simplemente decidir qué ocurre con la finca después de su vida? El abogado abrió una carpeta y dio la respuesta que congeló la habitación. Esta decisión se tomó antes de su matrimonio. No después de la boda. Antes, alguien anticipó este conflicto exacto años antes. Alguien vio a Carlos casarse con Camila. Vio a su familia acercarse a la finca y cerró la puerta antes de que nadie más se diera cuenta de que había una puerta. Todo el mundo asumió que fue la reina Isabel. Esa es la suposición natural. Pero Guillermo nunca dijo su nombre porque no fue ella. La enmienda se firmó en 1999, 3 años antes de que muriera la reina madre.
6 años antes de que Carlos se casara con Camila. La firma en aquel documento no era solo de la reina madre. La princesa Margarita también la firmó. Y si sabes algo sobre Margarita, sabes que era observadora, desconfiada y feroz respecto a las posesiones familiares. Los archivos muestran que le preocupaba que Ravensmere pudiera casarse con una familia que el colonizador original nunca había nombrado. No acusó a nadie, no necesitaba hacerlo. La redacción lo hizo por ella. Ningún cónyuge, hijo de un cónyuge o descendiente no emparentado por sangre con el rey Jorge VI podrá obtener título permanente, interés de control o propiedad beneficiaria. Léelo otra vez. No menciona a los hijos de Camila por nombre. No necesitaba hacerlo. En 1999, antes del matrimonio que los traería a la casa, ya estaban excluidos. Dos mujeres miraron a una familia futura que aún no existía y la cerraron preventivamente. Eso no es una pelea, es previsión con una firma. Why sigo volviendo a ese momento? Porque reframa a Margarita y a la reina madre para mí. En 1999, Carlos y Camila no estaban casados. Ni siquiera eran una pareja pública todavía. La rehabilitación pública de aquella relación llevó años, pero en 1999, dos miembros senior de la realeza se sentaron y elaboraron una cláusula para mantener la línea de sangre de un cónyuge potencial lejos de una finca familiar. No reaccionaron a los acontecimientos, anticiparon un resultado definitivo. Pienses lo que pienses de Margarita, y la historia no siempre ha sido amable con ella. Esa es una evaluación a largo plazo escalofriantemente precisa de hacia dónde iba a derivar esta familia durante el siguiente cuarto de siglo. Observó cómo la finca se deslizaba suavemente hacia la familia Parker Bowles, antes incluso de que ocurriera el matrimonio. Cerró el camino antes de que empezara la construcción, y muchas historias hablan de la previsión de Guillermo, pero honestamente, Guillermo solo estaba terminando una reubicación que su tía abuela empezó cuando él era un adolescente. La verdadera arquitecta fue Margarita. Ahora, aquí está el peso humano detrás de todo ese frío lenguaje legal. Es fácil leer una cláusula de línea de sangre como elitismo, pero no creo que eso sea lo que era. Los antiguos acuerdos familiares existen porque casas como Ravensmere no son propiedad de las personas que viven en ellas. Los fideicomisarios las sostienen para una línea. Eres un custodio, no un dueño. Tienes que pasar la casa intacta a los hijos de sangre. Margarita no estaba siendo solo posesiva cuando trazó esa línea. Estaba defendiendo los derechos de niños no nacidos. Jorge, Carlota y Luis, una generación que nunca conocería. Esa era la razón principal de Guillermo para aferrarse, porque aquella cláusula estaba defendiendo la fortuna de sus hijos. Nunca fue abstracto para él. Era el derecho de nacimiento de sus hijos en una carpeta mientras se medían los muebles de otra persona para las habitaciones. Carlos se inclinó hacia el abogado y dijo la cosa que creo que realmente creía, pero a mí nunca me lo dijeron. Guillermo miró a su padre y respondió con la frase que terminó aquel argumento. Tu firma lo reconoció. Entonces una fotocopia se puso sobre la mesa. La firma de Carlos, noviembre de 1999. El rey miró su propio nombre en el documento que acababa de destruir 15 años de compromisos privados. Dio la vuelta al papel, releyó la fecha y miró a Guillermo. Todos los relatos dicen que no tuvo nada que decir durante varios segundos, pero el abogado sí, y aquí es donde realmente puedo simpatizar un poco con Carlos. Su reconocimiento de 1900 decía, esta cláusula impide que la familia de tu futura esposa herede. Fitzmere se mencionaba 2 veces en una reestructuración financiera que involucraba 6 propiedades. Una vez por un seco número de parcela legal, una vez por el nombre de la finca de la era de 1936. Así que Carlos podría haberlo firmado sin entender aquella cláusula.
O podría haberla entendido perfectamente y haberse dicho a sí mismo que podría enmendarse más tarde. En 1981 nadie puede ver dentro de su cabeza, pero sus acciones durante los años siguientes sugieren fuertemente la segunda versión. Porque aquí está la cosa, una cláusula puede alterarse. Carlos solo necesitaba que los fideicomisarios restantes estuvieran de acuerdo. Fui el único fideicomisario cuya aprobación importaba era el príncipe Guillermo. Por eso Guillermo entró por la sala de registros. No era un invitado en aquella reunión, era la puerta. Carlos ya había intentado la puerta meses antes. Era demasiado obvio hacerlo de inmediato. Un agente de la corte propuso, según se informa, un acuerdo de continuidad para Ravensmere a Guillermo. Continuidad. Qué palabra tan dulce para hacer una promesa privada. La respuesta de Guillermo fue con una pregunta: ¿quién obtiene el interés beneficiario? ¿Quién posee realmente el valor? La respuesta llegó 2 días después. Los hijos y nietos de Camila se beneficiarían de un nuevo fideicomiso familiar. Guillermo escribió una palabra en el margen y lo devolvió, rechazado. Pero Carlos siguió adelante. El segundo intento fue más inteligente, genuinamente ingenioso. La familia de Camila no poseería Ravensmere en propiedad plena. La finca permanecería en el acuerdo real. Obtendrían un arrendamiento de 99 años por $1 al año. ¿Ves la jugada técnicamente? Nada sale de la línea de sangre. Fue casi brillante. Guillermo y sus hijos poseerían la casa, pero estarían excluidos de ella durante un siglo, excepto que Margarita y la reina madre también pensaron en eso. Cualquier acuerdo de arrendamiento más allá de 21 años requería la aprobación unánime de los fideicomisarios, lo que significaba que Guillermo tenía que aprobarlo. Él también lo rechazó. Permíteme detenerme en aquellas dos propuestas rechazadas porque te dicen algo esencial sobre cómo se libró esta pelea. Fue organizada, no fue gritos. Mira la escalada en inteligencia. La primera propuesta fue casi ingenua. Simplemente nombrar a los hijos de Camila como beneficiarios del fideicomiso. Directa, obvia, choca contra el muro de 1999 inmediatamente. Guillermo la derriba con una palabra. La segunda propuesta fue hecha por alguien que realmente leyó la enmienda y encontró un hueco, un arrendamiento de $1 al año por 99 años. Eso es inteligente. Sigue las reglas en el papel. El título permanece en la línea de sangre, sin transferencia, solo alquiler durante 100 años a personas que nunca podrían poseerlo. Alguien del lado de Carlos estudió la trampa e intentó tunelar por debajo. Eso confirma que esto no fue que un malentendido. No creas accidentalmente una solución de arrendamiento de 41 años. Eso es una estrategia, y la enmienda de la reina madre ya abordaba la laguna del arrendamiento. Los acuerdos de 21 años requerían consenso de los fideicomisarios. Fue entonces cuando entendí lo que aquellas dos mujeres construyeron en 1999. No solo escribieron una regla, bloquearon las formas específicas en que un futuro rey intentaría sortear la regla décadas de antemano. Transferencia directa bloqueada, fideicomiso bloqueado, arrendamiento a largo plazo disfrazado de alquiler bloqueado. Esencialmente anticiparon cada movimiento que haría Carlos y dejaron un contramovimiento en una carpeta durante 26 años. Eso no es planificación normal de fincas. Eso es alguien que sabía exactamente lo que se avecinaba y se negó a dejar que la emoción gobernara. Eso debería haberlo terminado. 2 rechazos. La respuesta era no. Pero 3 semanas después, llegaron contratistas a Ravensmere, un estudio residencial privado. No para los techos que filtraban, no para el ala oeste, sino para el corredor original de la nursery. El plan era convertirlo en apartamentos familiares. Nadie se lo dijo a Guillermo. Ese fue el error,
porque Guillermo ayuda a gestionar la cuenta de mantenimiento de la finca que pagó aquel estudio. Un pago de $18,400 archivado entre reparación de techos y drenaje agrícola. No fue la cantidad lo que atrajo su atención. Fue la descripción, adaptación para ocupación futura. Ocupación futura por quién. Nadia informó al portero de que la residencia se estaba preparando para nuevos ocupantes, así que Guillermo hizo lo que yo habría hecho. Tiró de cada factura reciente de propiedades y registro de proveedores. Encontró el pedido de muebles, personalización de estanterías, una bodega con controls de temperatura, 2 baños privados de residentes remodelados. Vaya, el nombre de entrega en aquel pedido no era Carlos, no era Camila, era Parker Bowles. Estaba ahí mismo en el papeleo del proveedor. La familia que no podía poseer legalmente la casa estaba haciendo entregar muebles empotrados a ella. Guay, quiero que entiendas por qué aquellos estudios y pedidos de muebles importan tanto. No son cosas pequeñas. Muestran intención. No instalas una sala de vinos con control de temperatura y renuevas baños separados de residentes en una casa que vas a visitar ocasionalmente. Haces eso en tu futura casa. El papeleo mostraba un plan, una estrategia silenciosa. Deliberada White cara de convertir Ravensmere en un hogar familiar para personas que no tenían derecho legal a poseerlo bajo la enmienda de 1949. Y aquí está la cosa sobre las conversaciones familiares. Siempre son discutibles. Alguien puede decir, nunca prometí eso, pero el dinero es innegable. El dinero deja rastros. Alguien ejecutó aquella estrategia a través de la cuenta de supervisión de Guillermo. Se movieron en el tablero que él estaba vigilando. Ese detalle convirtió un desacuerdo en una ejecución. Antes del pedido de muebles, Guillermo podría haberse dicho a sí mismo que esto era charla optimista, promesas, sueños, seguro. Pero el pedido de muebles lo hizo real. Estaba registrado. Y una vez documentado, sus manos estaban atadas. Un fideicomisario que no hace nada cuando se gasta dinero del fideicomiso en no beneficiarios ha fallado al fideicomiso. Exactamente eso era lo planeado. Se pretendía cementar silenciosamente a la familia de Camila en la casa. Legalmente impulsó a Guillermo a oponerse. No solo levantaron la mano, le dieron un deber. Ahora, antes de llegar a lo que hizo Guillermo, quiero conectar esto con algo de la semana pasada. Algunos de vosotros reconoceréis el patrón. La semana pasada hablé de cómo el rey Carlos le quitó a Harry el penúltimo privilegio real y le obligó a pedir permiso para asistir a las casas de su familia. Y muchos de vosotros dijisteis en los comentarios que el reinado de Carlos sigue reduciéndose a promesas secretas que la burocracia no le deja cumplir. Aquí está de nuevo al revés. Carlos cerró la puerta con Harry. Carlos estaba intentando mantener una abierta para Camila y chocó contra el mismo muro. Los compromisos del padre en conflicto con las reglas de la casa. Es el patrón definitorio de este reinado. Camila dijo en la oficina de la finca que nadie había confiscado nada. Los estudios eran preliminares. Los muebles aún no estaban instalados. El arrendamiento no estaba firmado. Todo eso era técnicamente cierto. Guillermo no los acusó de robo. Su enfoque fue más sutil y más destructivo. Demostró que se habían preparado para heredar algo a lo que no tenían derecho legal. Cuando el hijo de Camila empujó la carpeta y dijo, «Seguimos promesas», Guillermo respondió con una frase que golpeó más fuerte que gritar. «Las garantías no son propiedad». Todos en aquella habitación sabían quién dio aquellas garantías. Carlos, y Guillermo lo tenía. Cuando el rey dijo que esto podría haberse manejado en silencio, Guillermo dijo que fue privado hasta que se gastaron fondos de la finca. Carlos no pudo discutir con eso. Las familias reales sobreviven a la mayoría de las cosas en silencio.
vergüenza, escándalo, rencillas. El silencio se traga todo eso, pero el silencio no afecta a los registros financieros. Cuando se gastó dinero del fideicomiso de aquel acuerdo familiar, protegido preparando la propiedad para no beneficiarios, Guillermo tuvo más que una queja, tuvo una obligación legal de impugnarlo, y su fundamento legal era sólido. Camila, según se informa, detectó algo debajo que la asustó más que la finca en sí. Si Guillermo iba a buscar una carpeta de cuero, descuidada por un solo ítem, ¿qué hay de las otras? Los antiguos acuerdos familiares rigen más que Ravensmeyer. Un hombre que lee la letra pequeña en uno puede leerla en todos. Así que cambió su estrategia. Dejó de disputar la propiedad. En cambio, hizo una pregunta diferente. ¿Quién hereda Yacht? Y ahí es donde emerge el verdadero giro. Por favor, quédate conmigo porque la secuencia es genuinamente hermosa. Se leyó en voz alta la cuarta página. El siguiente receptor calificado del fideicomisario hereda la finca de Carlos. La hija de Camila saltó. Eso es Guillermo. Tenía razón. Debería haber sido Guillermo. Pero 9 días antes, Guillermo había renunciado discretamente a su reclamación sobre Ravensmere. Nadie en aquella habitación lo sabía. Ni Carlos, ni Camila, ni la mayoría del palacio. Y esta es la pregunta que te congela. ¿Por qué un tipo lucha tan duro por asegurar una herencia y luego la rechaza? Guillermo nunca ha articulado públicamente su razonamiento. Así que estoy leyendo sus acciones más que citándolo. Mira lo que hace la renuncia. No rechazó la casa. Buscó control sobre su destino. Renunciar a su reclamación fue quirúrgico. Activó una disposición del acuerdo de 27 años. Según la enmienda de la Reina Madre, la finca va al siguiente hermano después de Guillermo. Ahora mira cómo se mueve la cadena. Es como una sucesión de puertas que se cierran, cada una con su propia historia. Primero, Harry. Harry nunca estuvo incluido en este acuerdo. La línea lo evita por completo. Siguiente, la princesa Ana. Ana estaba incluida, pero había denegado la sucesión en una proclamación sellada años antes de que estallara cualquiera de esto. Eso es tan nana que me hace sonreír. El miembro de la familia que no quería nada, que se retiró discretamente antes de que hubiera un premio porque no quiere cosas. Ana se va. Eso dejó un segundo espantoso y Carlos, según se informa, lo registró en su rostro. El príncipe Andrés. Puedes imaginar el horror de aquel medio segundo. Todo este ejercicio estaba destinado a defender y purificar la finca, y los cambios apuntaban al miembro más comprometido de la familia. Carlos debe haberse preguntado si la cura era peor que la enfermedad, pero el abogado pasó la página. Los arquitectos de 1999 o cambios posteriores también consideraron eso. Una disposición de conducta excluía a Andrés de la elegibilidad. Un beneficiario que abdica de los deberes reales es despojado. Aquella cláusula funcionó exactamente como se pretendía dados los acontecimientos recientes. Lo rechazó automáticamente sin discusión. Andrés quedó fuera después de que Guillermo renunciara. Harry nunca fue nombrado. Ana declinó. Andrés descalificado. Solo quedaba un hombre cuando se cerraron las puertas. El príncipe Eduardo. El hijo de Camila dijo el nombre primero. Repítelo. El príncipe Eduardo. El duque de Edimburgo. El callado. El hermano en el que nadie en aquella habitación había pensado toda la mañana. Él sucedería a Ravensmere, y ni siquiera eso muestra toda la historia, porque Eduardo había sido notificado semanas antes y había aceptado discretamente, sin celebración, sin deseo de inspeccionar los dormitorios. Aceptó con una condición, y este es el giro. Nunca viviría en Ravensmere con su familia. En cambio, sus granjas, cottages e ingresos anuales beneficiarían a veteranos,
Familias militares en duelo y jóvenes que abandonan el sistema de cuidado a través de una nueva fundación benéfica. La Casa Solariega albergaría a familias de miembros del servicio que reciben tratamiento médico a largo plazo. Léelo otra vez. Después de heredar la finca, Eduardo regaló prácticamente todo lo que le reportaba. Nadie en aquella mesa anticipó eso porque esperaban la historia equivocada. Pensaban que un príncipe codicioso se había llevado Ravensmere. No fue así. La perdieron ante un hombre que no la consideraba personal. Necesito que entiendas por qué aquella condición es silenciosamente devastadora. Porque parece decencia, y lo es, pero también es el jaque mate más completo de la historia. Piensa desde la perspectiva de la familia de Camila. Podrían haber resentido a Eduardo por tomar Ravensmere como propia. Podrían haber murmurado que un príncipe los superó por una recompensa. O era ambición disfrazada de legitimidad, que un pariente más rico y listo se llevó la casa primero. Esa es una historia que podrían contar. Pero no puedes resentir la bondad de un veterano. Cuando Eduardo regaló toda su herencia de docenas de acres a familias militares en duelo y a chicos que salen del sistema de cuidado, no puedes llamarlo codicioso. Eduardo no solo ganó la casa, bloqueó la narrativa del villano, eliminó el último arma del lado enemigo en una condición. No solo fue amable, fue una bondad estratégicamente hermética, y eso es inusual. Ahora piensa en cómo afectó a la óptica de todo lo anterior. Las dos familias ahora viven permanentemente en la misma tierra. Por un lado, un concepto para una sala de vinos con control de temperatura, baños reformados, nuevas estanterías, un estudio con flores frescas y una placa de latón, un legado cómodo. Por el otro lado, cottages para veteranos. Una casa convertida en refugio para familias enfermas y unos ingresos firmados antes de que nadie pudiera acusarlo de quererlos. Cada familia que busca ayuda a través de aquellas puertas es un contraste silencioso, no declarado, nunca dicho, pero sentido permanentemente por todos los que conocen la narrativa. Carlos vio la humillación venir cuando el abogado terminó de leer. No que perdiera un hogar, que lo perdió de una forma que sutilmente lo inculpaba cada día. Cada cottage reparado, cada familia conducida a través de aquellas puertas es un recordatorio general de que Eduardo usó toda una herencia mientras un lado medía camas y construía salas de vinos. Carlos lo entendió al instante. La finca que prometió discretamente a Camila de repente llevaría el nombre de su hermano para siempre. No hay mejor método para demostrar que tu promesa era vacía. Siguió volviendo a la paciencia de Guillermo porque no es como un príncipe imponiendo su peso. No se apresuró a entrar y proclamar. 9 días antes renunció a su reclamación sin decirle a nadie. Para cuando se sentó a aquella mesa, no estaba tomando la casa. Había renunciado a la única cosa que podría haberlo hecho parecer un agresor. Trajo una carpeta y manos limpias a la reunión y dejó que el papeleo hiciera todo el trabajo. No había necesidad de mencionar a Eduardo. La cláusula lo hizo. La renuncia lo provocó. Guillermo solo leyó, pero entendió que el mayor poder incontestable no es tomar la decisión. Tú configuras el mecanismo para decidir. Nadie puede llamarte ambicioso si tu nombre no está en el premio. Perdió la casa. Se aseguró de que la persona correcta ganara, luego salió del marco. Guillermo entonces pasó las llaves sobre la mesa lejos de Camila hacia el abogado de Eduardo. 3 de ellas, todas escondidas en la sala de archivos. La primera abría el archivo en sí, la segunda abría la casa solariega, la tercera abría la pequeña capilla en la frontera norte de la finca. Según la página final, Eduardo solo había visitado este lugar con su abuela cuando era niño. Fíjate qué llave fue a dónde. Incluso el orden fue un mensaje.
Primero la llave del archivo, la habitación llena de documentos que ganó la lucha, luego la casa solariega, luego la pequeña iglesia, casi como una ocurrencia tardía. La mansión que había ocupado 15 años de planificación era la tercera en las prioridades de un hombre detrás de registros y recuerdos. Un puñado de latón separa los dos lados de esta familia. Un lado midió dormitorios. El ganador se preocupó poco por ellos. Aquella capilla era la única sección de los 12,000 acres de Eduardo que quería para su familia, no habitable. Para recordarla, el hombre que tomó la finca solo quería el lugar más pequeño y silencioso para un recuerdo. Alguien me preguntó en los comentarios cómo un real moderno podría perder poder sin un referéndum, un titular o una escritura pública. Esta escena es la respuesta. En esta familia, el poder se mueve así, sin sala del trono, una carpeta de cuero, 3 llaves deslizándose 10 centímetros a través de una mesa hacia un abogado en una oficina de registros, sin cámaras, sin anuncio. Simple papeleo de décadas de antigüedad que hace su trabajo. Esto explica por qué estas familias se obsesionan con el papeleo seco. El documento es el arma. Todo lo demás es solo la habitación. Finalmente, Carlos habló. ¿Planeaste esto sin decírmelo? Guillermo respondió casi con gentileza. Tu plan estaba fijado. Es humillante. Déjame nombrarlo con precisión, porque es preciso. Carlos sobrevivió a una rebelión. Nadie se le opuso. El papeleo personal lo derrotó mediante una firma perdida hace mucho tiempo, mediante promesas que no podía cumplir legalmente. Un hermano menor se llevó el trofeo y lo despojó de todo significado personal antes de que nadie pudiera acusarlo de ambición. Ni siquiera puedes odiar a Eduardo. Eso es genial. La pregunta final de Camila fue la más triste de la conferencia. Las habitaciones preparadas. ¿Qué les ocurre? El abogado cerró la carpeta y respondió. El inventario de la finca las recibirá. Las estanterías personalizadas se quedarían. Una sutil eliminación de la designación de estudio privado. La colección de vinos permanecería intacta, pero aquella familia ya no la poseía. Las flores frescas del estudio del señor Parker Bowles de aquella mañana fueron retiradas antes del atardecer. La placa de latón de aquella puerta de arriba fue desenroscada al anochecer. Aquella pequeña placa de metal podría ser lo más triste de toda la historia. Alguien la encargó, la grabó y la clavó en aquella puerta, asumiendo que duraría una generación. Las placas de nombre son una garantía tangible. Fue retirada por la tarde. Y creo que el comportamiento de esta familia es extremadamente revelador. Sin proclamación, sin declaración del palacio, corrigiendo 15 años de su posición silenciosa. Cualquiera que pasara por las puertas aquella semana no vio nada extraño. Como todo lo real en aquella familia, ocurrió en silencio, sin rueda de prensa. Sin disculpa, una inversión suave habitación por habitación, tan perfecta que el mundo exterior nunca se dio cuenta. Un pequeño cambio ocurrió dentro de la casa solariega. Las llaves habían desaparecido de debajo del retrato de Carlos. Fueron colocadas en una caja de madera sencilla con una foto de la reina madre, que lo empezó todo en 1990. 9 en la inscripción manuscrita de Eduardo. 7 palabras. Dad esta residencia a los necesitados. Y no es casi circular el paradero de aquellas llaves. Su duelo comenzó colgando debajo de la foto de Carlos, un símbolo de un hombre que creía que la mansión era suya para prometer. Terminaron en una caja de madera sencilla con una foto de la reina madre que había confirmado desde más allá de la tumba y a través de una cláusula de 1991 que nunca lo fue. Las llaves regresaron del rey vivo que pensaba que comandaba la casa a la reina muerta. La historia completa en una imagen.
Permíteme concluir con la pregunta que sigo reconsiderando. ¿Quién ganó aquella mañana? ¿Fue Guillermo quien entregó la casa para tomar el control? ¿Fue Eduardo quien tomó y pronto renunció a la herencia? ¿O fueron dos damas en 1999, una reina y una princesa que vislumbraron la familia futura y la sellaron con una frase glacial, 26 años antes de que nadie abriera la carpeta? Why, por favor, considera a Carlos en todo esto. Si no lo conviertes en el villano, la historia es más triste. Imagínalo desde su vida. Luchó por Camila durante décadas a través de controversia, odio público y una rehabilitación que le costó más de lo que la mayoría de la gente jamás sabrá. Le prometió a su familia un lugar en el medio, sin esquema, solo un compromiso. Siempre tendrán Ravensmere. Probablemente lo hizo por amor, una forma de mostrar a la familia de su esposa que pertenecían, que estaban seguros, que estaban en casa. La tragedia es que nunca pudo cumplir aquella promesa. Distribuyó escrituras como un inquilino vitalicio, un guardia haciéndose pasar por terrateniente. Lo más cruel de aquella mañana fue que su firma de 1999 estaba sentada en una carpeta mostrando silenciosamente que lo más generoso que jamás intentó dar nunca fue suyo. Eso no es maldad. Esa es la diferencia entre lo que él quería y lo que decía el papel, y destruyó a aquel hombre porque no puedo sacudirme este pensamiento. Todos en aquella habitación pensaban que estaban batallando por una casa. No lo estaban. Estaban batallando por una decisión tomada por personas muertas hace mucho tiempo que conocían a esta familia mejor de lo que ella se conocía a sí misma. El palacio pensó que la última llave abría una mansión. No lo hizo. Reveló algo mucho más peligroso. El pasado de esta familia nunca está resuelto. El cuarto vino está esperando en una carpeta a que alguien lo lea, y tarde o temprano, alguien siempre lo hace.